Como bien saben, hemos mantenido el presidente y yo una reunión hoy con los portavoces de los grupos parlamentarios en donde hemos expuesto un documento, un borrador sobre el cual queremos trabajar para conseguir que esa situación que existe a nivel nacional de inexistencia de presupuestos se pueda combatir con un decreto en el que podamos obtener la financiación que Canarias necesita en asuntos de vital importancia desde nuestro punto de vista, en asuntos que ya tanto el Partido Popular como el Partido Socialista habían expresado su beneplácito porque habían estampado la firma en un documento, y luego también en asuntos determinados que han sido debatidos en la Cámara Alta, en este caso en el Senado. Creo que es sumamente interesante decir por qué hemos expuesto en cada uno de esos puntos que recoge el documento los asuntos a considerar, con el único objetivo de llegar a acuerdos, con el objetivo de que haya consenso, con el objetivo de que Canarias pueda tener mayor financiación, mayores recursos y, por lo tanto, consigamos cumplir con el objetivo de hacer de esta tierra una Canarias mejor. Yo creo que ha sido un buen momento en el que, una vez más, el Gobierno de Canarias da un paso al frente para unir criterios, para unir esfuerzos, para aunar esa situación que nos diferencia del resto del territorio nacional, y es que podemos hablar, que podemos negociar, que podemos acordar entre los distintos partidos políticos. Como bien decía el vicepresidente, hoy nos hemos reunido con los portavoces parlamentarios con el objeto de presentar un borrador de decreto ley en el que pues puedan participar y que ha sido reflejado o refleja las tres necesidades ahora mismo que tiene Canarias, que es el cumplimiento de la Agenda Canaria firmada con los dos principales partidos de este país, el Estatuto de Autonomía y su desarrollo y las partidas del presupuesto del 2023, que es el único que está en vigor y que está prorrogado, que como ustedes saben ha llevado al incumplimiento de determinadas partidas. Canarias es consciente del bloqueo ahora mismo que existe en el país con el Gobierno de España, la imposibilidad de aprobar presupuestos, la imposibilidad de sacar adelante normas. Ya pues lo que hemos hecho es lo que hacemos siempre, que es trabajar y hacer la tarea. Y lo que hemos expuesto al consenso de todas las fuerzas políticas para alcanzar luego el consenso con toda la sociedad es un borrador de decreto que refleja cuatro aspectos, ¿no? Medidas de recuperación económica, medidas fiscales, medidas sociales y medidas en infraestructura, que muchas de ellas vienen del Estatuto de Autonomía, otras vienen, como les decía, de el convenio de infraestructuras turísticas o el de obras hidráulicas o el de infraestructuras educativas o los planes de empleo, y otras, insisto, vienen reflejadas en la Agenda Canaria que no han sido llevadas a cabo por la ausencia de presupuesto. Voluntad, pues lo hablamos dentro, la voluntad es la del mayor de los consensos, ¿no? Somos conscientes de que sin estas medidas que establecemos, en un futuro cercano, Canarias no va a poder conseguir remontar. Hay que recordar que venimos de un COVID, que venimos de una erupción del volcán, que venimos de una situación muy compleja, y que si de verdad queremos que Canarias pueda ir remontando y saliendo adelante en los principales indicadores y rankings sociales, y la economía va bien, pero la parte de la economía que tiene que llegar a las familias no acaba de llegar, con problemas como el de la vivienda, con problemas como el de la precariedad del empleo, obviamente necesitamos de la colaboración del Estado para poder abordar esos retos. Y eso es lo que hemos reflejado en el decreto, ¿no? Un decreto exclusivo de Canarias que sobre el papel tendría una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, y que desde luego lo que viene a hacer es intentar conseguir cosas buenas para esta tierra. Bien, primero sorprendido, ¿no? Sorprendido porque hay un acuerdo que lo adoptó el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias, el señor Clavijo primero con el presidente del Gobierno de España en Lanzarote y posteriormente con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, donde se concretó la redacción de un Real Decreto Ley, donde iban a ir los asuntos más urgentes que estaban bloqueados en el presupuesto. Y se pactó con el presidente del Gobierno. Además, se dijo que habría otra parte que se haría por transferencia porque están previstos en los propios presupuestos. Y eso es lo que se está trabajando el Gobierno, y ha anunciado que en las próximas semanas se aprobará ese Real Decreto. Y eso es lo que está pactado, lo sabe el presidente del Gobierno de Canarias. Lo que no entendemos es cómo han estado en estas 2 últimas semanas anunciando un decreto de Canarias que ya está pactado
en las exigencias que había planteado el propio gobierno de Canarias. Hablamos de La Palma, hablando de los remanentes, hablando de los convenios y de transferencias que había pendientes, sobre los menores, sobre la pobreza, sobre el plan de empleo. Esas cuestiones están concretas. Hombre, si queremos llegar a un gran acuerdo en Canarias sobre los problemas que tiene Canarias, hagámoslos. El Partido Socialista está absolutamente de acuerdo en abrir ese debate, pero abrirlo en todos los asuntos. El primero, la vivienda, que es competencia de este gobierno y que el gobierno no quiere hablar. Solo quiere pactar cuestiones cuando se refieren al gobierno de España, pero no a las cuestiones que corresponden a este gobierno. Hablamos de la vivienda, hablamos de mejorar la productividad, hablamos de apostar claramente por los cambios que se tienen que producir en la economía canaria. De eso el gobierno no quiere hablar, ni de la política fiscal. De esas cosas no hablan. Y estamos de acuerdo en abrir ese debate en Canarias, con todas las consecuencias. Y, lógicamente, claro que le hemos dicho que vamos a apoyar ese Real Decreto que se ha pactado con el presidente del Gobierno y con la vicepresidenta. Pues claro que sí, lo que nos sorprende es este juego, el que se produjo ayer en el Parlamento de Canarias, con propuestas y anuncios que no tienen ningún sentido, porque no tiene nada que ver ni con la Agenda Canaria, ni con el Estatuto Canaria, ni lo que se aprobó, ni lo que se acordó con la vicepresidenta del Gobierno en asuntos económicos hace algunas semanas. Pero bueno, si cabremos el debate, abrámoslo con todas las consecuencias, pero los asuntos que afectan a este Gobierno. Y la forma que se ha utilizado en esta ocasión nada tiene que ver con el acuerdo de inmigración, absolutamente nada que ver. Ahí se planteó un pacto, se habló un documento, se abrió a las fuerzas políticas y se trasladó luego una propuesta de decreto. Aquí se nos plantea una propuesta de decreto con todos los asuntos que solo ha pensado el gobierno. ¿Y por qué lo hacen? Por lo de siempre. Por la forma de hacer política del señor Clavijo, de enredar, de intentar creer que el Consejo de Gobierno es una agencia de comunicación. Allí nos trasladan el Consejo de Gobierno prácticamente que hay un acuerdo de un decreto de Canarias que nada tiene que ver con este gobierno porque es competencia nacional y sin embargo se traslada a la sociedad canaria que hay un acuerdo ya concreto. Y bueno, le hemos dicho con claridad al presidente del gobierno que esta no es la forma, ni muchísimo menos. Si de verdad quiere hablar de los asuntos que preocupan a la sociedad canaria, hablémoslo. El Partido Socialista está absolutamente dispuesto a hablarlo. Hablemos de la vivienda, hablemos de la pobreza, hablemos de la productividad, de esas cuestiones que son responsabilidad del gobierno de Canarias. Porque de lo otro hay un acuerdo cerrado con el señor Clavijo sobre el Real Decreto que se aprobará en las próximas semanas por el gobierno de España. Está cerrado, lo pactó él. Y por tanto nos sorprende que ahora esté anunciando un decreto de Canarias donde vale todo y hay que incorporar todo. Si hay que abrir debate, estamos dispuestos a abrirlo, pero los asuntos que preocupan a la sociedad canaria. La reunión ha consistido en conocer un documento en forma de borrador de Real Decreto Ley que se le transmitirá a la Administración General del Estado sobre todos los asuntos que están en la Agenda Canaria, tanto la firmada por el Partido Popular como la firmada con el Partido Socialista y además el desarrollo de algunos artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias, del régimen económico fiscal, de algunos compromisos que estaban en los presupuestos del año 2023 y que no se ha podido continuar porque no hay presupuestos, y también otras leyes sectoriales que tienen desarrollo en Canarias. Nos ha puesto un borrador, nos ha dado 15 días o 14, 15 días para intentar hacer aportaciones y más o menos estamos ante la misma hoja de ruta que seguimos con el Pacto por la Inmigración, en el que también se trajo un borrador de documentos. A ese borrador de documento hicimos aportaciones y a partir de ahí pues empezaron las negociaciones con el Estado. Tengan en cuenta un dato importante y es que este Real Decreto Ley, o mejor dicho, el borrador Real Decreto Ley, hay que ponérselo en manos de la Administración General del Estado, que es la que tiene la competencia para aprobarlo, ¿no? Y por lo tanto, en cualquier negociación, todos somos conscientes que una cosa son nuestras pretensiones y otra es en lo que acaba la negociación final. Por lo tanto, estamos abiertos también a que eso se produzca en la negociación. Y por último, hay un dato importante porque se ha dudado de que el decreto que va a salir ahora sobre las aportaciones a la isla de La Palma y el 60% del IRPF de La Palma, ese es el decreto del que estaba hablando el Gobierno del Estado. Si recuerdan la conversación, en este caso en Lanzarote, eso era una solución a uno de los problemas que son inminentes para aplicar el 60% del IRPF, pero se habló de un decreto que pudiera darle cobertura al resto de la Agenda Canaria, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda de que esto es así, veamos las hemerotecas. Yo les invito a ver
exactamente los últimos 10 segundos de la comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación del Senado a una pregunta de Pedro Sanginés, perdón, los dos son Pedro. ¿Vale? En esa pregunta le dice al presidente del Gobierno, dice, oye, sobre el decreto que le ha propuesto el Gobierno de Canarias para recoger todos los asuntos que están en la agenda, ¿ustedes están dispuestos a apoyarlo? Y lo que contesta el señor Pedro Sánchez es, ustedes tienen de socio al Partido Popular, si el Partido Popular lo apoya, el decreto saldrá, más o menos. ¿Vale? Si quieren se los pongo aquí un momentito, pero no creo que sea la cuestión. Por lo tanto, cuando el Partido Socialista o otros grupos parlamentarios se quejan de la forma, que sepan que esto está hablado, y tanto que está hablado que hasta el presidente del Gobierno de España, cuando se le pregunta directamente por esta cuestión, sabe perfectamente de qué estamos hablando. La posición del Partido Popular es de apoyo a ese documento, porque ese documento solamente habla de los canarios y beneficia a los canarios. Cuestión diferente es que después el Gobierno de Pedro Sánchez quiera poner otra cuestión que no tenga nada que ver con los canarios. Entonces ya les digo yo que no, nosotros estamos aquí para trabajar por y para los canarios, y este Real Decreto Ley lo que pretende es eso, favorecer a todos los canarios, y por supuesto ya el Partido Popular ha manifestado su posición a favor de esta normativa. Realmente sorprendidos veníamos y hemos estado durante este tiempo asistiendo a la necesidad de un decreto denominado Canarias, con contenidos exclusivamente canarios, ante el bloqueo por no existir presupuestos generales del Estado, para intentar desatascar aquellas partidas económicas, aquellos aspectos absolutamente esenciales y ya comprometidos y creo que asumidos por todas y todos aquí en este instante. Hablábamos de los 100 millones para La Palma, hablábamos de los recursos destinados para la gestión correcta de los menores migrantes, hablábamos de los recursos para el ámbito de transporte, los fondos de pobreza, esas cuestiones que por culpa de no tener presupuestos no salían adelante. Se trataba fundamentalmente de esa perspectiva. Nos encontramos ahora con un documento prácticamente que intenta recoger decenas y decenas de aspectos, algunos de la agenda que siempre recuerdo de Coalición Canaria con el Partido Socialista para su investidura, no la de Canarias. Muchas de esas cuestiones Nueva Canarias las defenderá, pero otras no las compartimos y hay otras que ahí no están y que nosotros defenderíamos. Esto creo que es un elemento que debemos de dejar claro. La agenda canaria es la de Coalición Canaria, no es la de todas las organizaciones políticas. Asumir y defender ahí cuestiones, además, y desarrollar cuestiones del Estatuto de Autonomía, del régimen económico y fiscal, y otras que no están ni en lo uno, ni en lo otro, ni en lo demás allá, y que se han ido introduciendo. Por tanto, realmente nos sorprende una cuestión en la que, además, en sede parlamentaria, en el día de ayer, se trasladaba que quien no apoye esto, poco menos que deja de ser canario y defender a Canarias. Y, evidentemente, estamos dispuestos a discutir todo. Hay aspectos, y entendíamos que era positivo, un decreto con contenidos canarios para desatascar determinadas cuestiones, pero no colocarnos al borde del abismo y ahora decidir sobre hechos consumados, sobre aspectos que no nos han llamado a la negociación sino hasta este momento, que hay que aprobarlo o no aprobarlo. Por tanto, y además nos sorprende una última cuestión. Va a salir un decreto extraordinario y urgente por el Gobierno de España resolviendo básicamente estas cuestiones. Y lo que se nos está proponiendo es otro decreto adicional con todo lo del mundo mundial habido y por haber para resolver los problemas de Canarias, que dudo mucho que haya formado parte del acuerdo con el Gobierno de España. Y nosotros introducir otro elemento para estar otro año y medio con la bronca permanente y desviando los problemas realmente importantes que en este momento tiene Canarias, como puede ser la vivienda o como puede ser la situación de nuestro centro sanitario, otras muchas cuestiones, en ese juego no vamos a participar. Colaboración sí, creemos que es necesario un decreto sí, con aspectos negociados, con los elementos esenciales, pero no absolutamente con todo lo que a cada uno ahora se le ocurra para introducirlo. Hay 50 puntos, pudiera haber 100, si a cada uno de nosotros nos da por introducir 15, 20 o 30 adicionales. Por tanto, realmente nos sorprende. Hemos recogido el documento, queremos comprobar si realmente hay un acuerdo por parte del Gobierno de España para aprobar un primer decreto urgente que nos han dicho que ya está para salir y que este es otro que puede salir ahora, el año que viene o en cualquier otro momento. Dudo que eso haya sido, y reitero, parte del Gobierno de España. Por tanto, nos preocupa esta cuestión. Hemos venido aquí citados por el presidente del Gobierno de Canarias y nos ha puesto encima de la mesa pues, un borrador de un Real Decreto Ley. Pretende englobar pues, medidas del REF, de la Agenda Canaria y del Estatuto.
Es un documento extenso que lo leeremos y obviamente si son cosas buenas para Canarias pues tomaremos la decisión oportuna. Pero claro, mucho nos tememos que esa agenda canaria que se quiere plantear en un Real Decreto Ley, el Gobierno de España ha tenido tiempo de sobra para llevarla a cabo y no lo ha hecho. No sé, el Real Decreto Ley es una figura que tiene que aprobarse por el Congreso de los Diputados y yo creo que a día de hoy, pues viendo cómo responde el Gobierno de España, no creo que tenga el respaldo suficiente para que salga. Hay un decreto que va a salir a corto plazo con algunas medidas concretas para La Palma y este, por lo que hemos interpretado, pues a medio o más largo plazo. No sé, yo auguro que empieza un poco viciado por cómo ha trascendido la conversación, pero bueno, es un borrador que hay que tratar y nosotros nos hemos comprometido a estudiar ese borrador y hacer las aportaciones que creamos oportunas. Bueno, yo y como responsable de mi grupo parlamentario hago una valoración positiva. Inclusive, es más, yo pedía generosidad y altura de miras. Generosidad y altura de miras para trabajar todos juntos por el interés de los ciudadanos de Canarias. En dos decretos o reales decretos leyes. Uno, el que necesariamente hay que llevar al Congreso de los Diputados para aprobar antes de final de año, que son temas de urgencia que no pueden esperar, que es todo el contenido de lo relacionado con La Palma, los 100 millones, los 50, en fin, todo lo relacionado con la isla de La Palma. Y un segundo contenido de decreto ley, que es el que estamos intentando hacer un esfuerzo todos para hacer un vaciado y la aportación, que todos los temas versarán en torno a tres aspectos. Uno, acerca del estatuto, la agenda canaria, nuestro régimen económico y fiscal y alguna cuestión más. Y ahí cabe la aportación de todos los portavoces parlamentarios para que sea un documento que no tenga siglas, sino que en todo caso tenga las siglas de todos los partidos políticos por el interés de la comunidad autónoma. Y sinceramente tengo que confesarles que este es uno de los asuntos, yo diría que el más importante que tenemos en el futuro próximo, porque la situación para las mayorías parlamentarias en el país son las que son y solo se pueden resolver los problemas canarios por esta vía. Si hay generosidad y altura de mira de los dos grandes partidos, de una parte el partido que gobierna en nuestro país, que es el Partido Socialista, y de otra el Partido Popular, que es el mayoritario de la oposición, si actuamos con generosidad, los ciudadanos canarios se van a beneficiar. En ese sentido, ayer, recuerden que preguntaba al presidente del Gobierno qué íbamos a hacer con la fiscalidad vinculada al Hierro y La Gomera. La Palma ya la tiene. Y entonces decíamos que, hombre, que es uno de los asuntos, y él decía que estaba incluido en el punto 5º, pero este es uno de tantos. Por tanto, vamos a trabajar, vamos a ser inteligentes, vamos a tener la mirada a largo alcance y pensar en los ciudadanos canarios. Por eso, insisto, aquí hace falta mucha generosidad y mucha altura de mira. Y el trabajo finalmente nos dará la respuesta, que es lo que los ciudadanos canarios seguro están esperando. Pues hoy estamos de enhorabuena con este borrador de decreto que nos ha enseñado el señor Clavijo, porque recoge muchas cosas importantes, en este caso para toda Canarias y también para la Isla del Hierro. Estamos hablando del 50% de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social, el 60% de deducción en el IRPF como en la isla de La Palma, un proyecto también para aumentar los fondos para jóvenes desempleados de 35 años y también la gratuidad en el transporte los años 26 y 27. De aprobarse este decreto ley y consensuar el acuerdo con el Partido Socialista para que lo promueva como un decreto ley, así como por el Partido Popular para que luego se pueda convalidar en las Cortes, significará un gran avance para Canarias y para la Isla del Hierro.